Mire, señor Iglesias, solo le voy a hacer una pregunta. Me gustaría que le preguntase a todas esas mujeres que han sido este mes violadas en Cataluña por personas inmigrantes ilegales o legales. Búsquelo. ¿En qué datos te basas para hablar de esas mujeres violadas por inmigrantes ilegales? ¿De dónde sacas esa información? De la INE. De la INE. Delitos sexuales según nacionalidad. Total 500, de nacionalidad española 406 y extranjera 94. Las corridas de toros... Hay división de opiniones, utilizando un término taurino. Hay división de opiniones. Fijaros, por ejemplo, la fila está de abajo. Hay más de 20 votos, los 20 verdes, el reparto de opiniones, ¿no? Vamos a analizar este segundo programa de 59 segundos que, vaya, el otro día, ¿no? Comenté que, bueno, era una buena noticia, bueno, temas interesantes donde, bueno, pues era plural, había diferentes posturas, con el pero de que no sé si María Claver es la persona, ¿no? La que fue a la foto del trío de Colón representando al PP, que no es una periodista, digamos, independiente. Ha trabajado para el Partido Popular anteriormente y él es su directora de Oki Diario, yo creo que nada más que añadir. Y luego Celia Villalobos, que no deja hablar absolutamente a nadie. Yo pensaba que era puntualmente, no, parece que va a ser FIO. De hecho, Pablo Iglesias también repite. Y bueno, creo que hay... Evidentemente, ¿no? Todos tenemos nuestro sesgo de confirmación. Creo que los temas son interesantes de hablar. Creo que también, bueno, hay pluralidad, obviamente. Pero me voy a quedar, y lo vamos a ver al final, con dos cosas. Una, la participación de Olga Rodríguez. Es decir, tan necesarias voces como Olga Rodríguez, sobre todo con, ya vemos, cuando le dan pábulo a gente como Ronnie Kaplan, que el otro día también lo pusieron en su sitio. También os recomiendo que veáis cómo Echenique y Zaida Cantera pusieron en su sitio al portavoz sionista. Está subido en YouTube, es imperdible. Decía, yo no me esperaba que esta fuera la dinámica del programa. Bueno, la primera vez que le callan la boca, bueno, pues el que suele ir a todas las teles, entonces que venga alguien como Olga Rodríguez, que por desgracia no la tenemos en la tele casi nunca, y en la televisión pública, cuando se habla de este tema, bueno, pues puso los puntos sobre las IE, pero... creo que ese papel, no sé si esto está negociado con el PP o ya sabéis que hay una parte del PP en la dirección de Televisión Española y que creo que peca de no somos ni racistas ni antirracistas, ¿no? Un poco siguiendo el discurso del presidente del Atlético de Madrid. Bueno, pues fijaros porque vamos a empezar el análisis por la elección de los invitados. Es decir, que hay un casting tremendo, ¿no? Digo yo aquí, el casting de 59 segundos eligiendo perfiles en el público para hablar es insuperable, ¿no? Como eso, vamos a buscar perfiles racistas y antirracistas. Bueno, yo creo que no es ese el papel que tiene que tener la televisión pública. Pero bueno, vamos a ver, pongo aquí de coña, anoche eligieron a la community manager de Mediterráneo Digital, que ya sabéis que es un pseudomedio, vamos, una cuenta de Twitter que difunde todos los días bulos sobre inmigrantes. Y luego fijaros porque esto es algo que ya pasó en el primer programa. El tema de los tiempos es como permite a Celia Villalobos hablar, no sé si esto es para la gente que lo visteis el programa, no sé si opináis igual que yo. Celia Villalobos no deja hablar a nadie, termina el minuto y sigue hablando, y luego, fijaros, precisamente en la intervención sobre racismo, xenofobia y la entrada de inmigrantes ilegales, ¿no? Que estuvo interesante el debate, como a la persona que eligen para hablar de esto es a alguien que, vaya, no es casualidad, no es alguien que eligen al azar, no, es alguien que la eligen para que diga esto, y me parece un auténtico error porque difundir desinformación, en los términos que vaya a escuchar, me parece terrible en la televisión pública, por más que la periodista Gemma Nierga, la directora, le ponga peros, no, pero esto es que estás diciendo, bueno, fijaros, y luego aparte fijaros con el detalle de cómo le corta el turno de 59 segundos a Pablo Iglesias, y cuando le da la réplica la invitada del público, luego se va a María Claver en vez de terminar el minuto a Pablo Iglesias para que ataque a Pablo Iglesias. Bueno, vamos a verlo para que entendáis a qué me estoy refiriendo. ¿Hay una persona del público que quiera hablar? Hola, buenas noches, ¿cuál es tu...? No hay una persona del público que quiera hablar. Hay una persona del público que habéis elegido para que diga esto. ¿Nombre? Buenas noches, soy Ana. Ana, adelante. Me gustaría sobre todo puntualizar que esto no es una cuestión que dependa del color de la piel, raza o nacionalidad de una persona, sino de la capacidad de adaptación a una forma de vida y cultura. Con esto quiero decir que aquel inmigrante que viene aquí a respetar, a trabajar y sobre todo legalmente, bienvenido sea, y las puertas de nuestro país las tiene abiertas. Pero ante aquel inmigrante que viene aquí dando una patada en la puerta, generando violencia, delincuencia y sobre todo a abusar de unas ayudas sociales, ante este inmigrante, billete de vuelta ya, ¿no creéis?
Aparte que más o menos está preparado el argumento, billete de vuelta, ¿no creéis? Yo creo que eso, pues son los mismos argumentos incluso que usan los vídeos de Vox y todo esto. Y sobre todo, diciendo eso, ¿no? Que entran ilegales y que se llevan las ayudas. No hay nadie, ningún ilegal se lleva ningún tipo de ayuda del Estado. Es imposible. No sé, me parece tremendo, pero mucho peor es la réplica. Aquí le responde Pablo Iglesias, que supuestamente tiene 59 segundos, pero que le corta para que le responda la invitada y ya va a las fake news habituales, ¿no? De todo este espacio ideológico comunicativo. Pablo, ¿qué le respondes Se dice a Pablo? que la migración tiene que ser legal. Cuando Franco creó el Instituto Español de Migración en 1959 y hasta el 66, más de la mitad de los emigrantes españoles que fueron a Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza o Gran Bretaña eran migrantes ilegales. ¿Qué pasaría si les hubieran dicho lo mismo a los emigrantes ilegales españoles que tenían que ir a esos países? Es mentira, es falso. Y que me quedan 24 segundos. Pero paramos el tiempo. ¿Quieres que Ana te responda? Si quieres continúas, Ana, respóndele. Mire, señor Iglesias, solo le voy a hacer una pregunta. Me gustaría que le preguntase a todas esas mujeres que han sido este mes violadas en Cataluña por personas, ¿de dónde? ¿Inmigrantes ilegales o legales? Búsquelo. Pero Ana, ¿en qué datos te basas para decir eso? Ana, perdona, ¿en qué datos te basas para hablar de esas mujeres violadas por inmigrantes ilegales? ¿De dónde sacas esa información? De la INE. De la INE. ¿Y qué información es esa? Bueno, hay muchos Me parece datos. muy grave lo que estás poniendo sobre la mesa si no lo basas en unos datos fiables. La cara de la señora que tiene al lado. El 91% de violadores este mes en Cataluña han sido de procedencia ilegal. Bueno, ¿qué queréis aportar? Vamos a ver, cuando yo decía antes lo de... Fijaros que le corta el turno a Pablo Iglesias cuando lleva 20 segundos, se lo da para que diga esta burrada, ahora vamos a ver lo de la INE, la fuente esta, y luego, en vez de darle el turno a Pablo Iglesias para que termine su minuto, se lo da a María Claver, su directora de Equidiario, para decir que... La necesidad de una política de inmigración ordenada, me refería precisamente a esto. Y cuando hablaba del relato de la izquierda, que es el que ha hecho Pablo antes, el decir, bueno, todo aquel que no piense exactamente como yo es directamente un fascista. Bueno, todo el que no piense como yo es un fascista. Que no ha dicho eso, ha dicho la comparativa con los españoles cuando tenían que emigrar, pues no estaban en regla y todo eso. Bueno, fijaros porque, digamos, si hacemos la búsqueda de... Fijaros, ¿no? En la búsqueda 91% de violaciones Cataluña inmigrante, ¿no? He hecho esta búsqueda en Google y aparece César Vidal, Hércules, La Bandera, Vox Terrassa, aparece el INE y ahora lo vamos a ver, Hispanidad, Hércules Diario... De hecho, vamos a meternos delitos sexuales según nacionalidad. La INE, ¿no? Su fuente es la INE. Parece que su fuente puede ser Hércules Diario, Vox Terrassa, o a saber. Bueno, vamos a los datos. Delitos sexuales según nacionalidad. Vamos a consultar la selección y ahí están resultados condenados por delitos sexuales. Total 500... de nacionalidad española 406 y extranjera 94. Y aquí, es decir, estos son los datos, no veis que no es el 91%. Es verdad que ha dicho que en Cataluña, incluso si uno se va a esos artículos de información, no tiene que ver, como veis, nada con el Instituto Nacional de Estadística, sino tiene que ver con buscado en Cataluña y reclusos que hay en la cárcel y los diferentes delitos que hay. Lo pongo en duda, pero no se refiere a las violaciones de este mes en Cataluña, sino a los reclusos en Cataluña y cuáles son sus delitos, ¿no? Entonces, es posible que hay un caso en el... Concretamente en ese delito hay un porcentaje mayor de inmigrantes sin saber si son turistas o si son inmigrantes, no son extranjeros. Ya sabéis que hay un elevado en la zona de turismo de borrachera donde hay violaciones, incluso a veces de manera masiva. Pero fijaros el disparate, ¿no? Es verdad que aproximadamente el 13-15% de la población es inmigrante. Es verdad que la mayoría de esa población está en edad más joven, es decir que si uno hace la comparativa de estos delitos en qué edades, ¿no? Son más realizados por varones, hay mayor porcentaje de varones en los inmigrantes, son realizados por personas más jóvenes, hay un porcentaje de personas más jóvenes y entonces, bueno, ahí se puede equiparar que aquí veis que el porcentaje de agresiones sexuales es inferior al 20% por una cuestión sencilla,
si son 500, mira, justamente 500 son menores de 100, es inferior al 20%, entonces es un 19 y pico por cien, es superior al porcentaje de inmigrantes, que es el 13%, pero que se puede también vincular, si uno estudia los datos, pues por cuestión de edad y de sexo y porcentaje de inmigrantes que hay aquí. Pero vaya, vuelvo a decir, es intolerable que elijan Televisión Española con esto de, bueno, vamos a darle voz a alguien que opine diferente, y que esté a favor o que eso, ¿no? Vamos a dar una voz racista y una voz antirracista. Sí, somos neutrales, estamos en el medio y damos voz a todo el mundo. Bueno, pues esto me pareció, no sé si estáis de acuerdo conmigo, quien vio el programa, en que siempre intentaban, tanto con los invitados como con la gente que le daban voz, a que lo fueran así. De hecho, fijaros a quién le dieron voz para hablar de los toros. O casualidad, ¿alguien quiere hablar sobre los toros? No. Han elegido a alguien que luego se le escapa cuando le interrumpen, es de una familia ganadera. Es que han elegido a alguien que su familia vive del toro de Lidia, supuestamente. Fijaros porque el argumento que da, que lo tendría como un guión, es, no, la gente joven cada vez nos gusta más los toros, tal. Eso es mentira. Luego vamos a ver, incluso cuando hay una votación, prácticamente nadie apoya el maltrato animal que hay en las corridas de toros. La pregunta que hicieron, por cierto, que eso también me parece interesante, le preguntaron a todo el mundo si desaparecerán las corridas de toros. Luego vamos a ver, lo vamos a dejar para el final, cuál es la votación. Pero fijaros a quién eligieron para hablar del público. ¿Alguien quiere hablar? Venga, aleatoriamente, ¡pum! Tú. O casualidad, alguien que su familia trabaja en el mundo de los toros. Hola, mi nombre es Paula Quintas. Sí. Fijaros el argumento escondido detrás de esto. Esto ya lo sabemos, ¿no? Alguien anónimo que venga a hablar. Bueno, el candidato de Vox. Esto lo hemos visto en 200 veces. Bueno, pues aquí parece que en Televisión Española usan el mismo recurso, ¿no? Buscan a alguien concreto para que diga algo concreto y hacer pasar como que es alguien anónimo al azar. Venga, a ver qué opina alguien de la calle. Sí. Estoy aficionada al mundo del toro desde que soy muy pequeña y a mis 27 años puedo decir que cada día me apasiona más este mundo. Me apasiona ir a una plaza de toros, me apasiona su ambiente, me apasiona ver un toro en el campo, que creo que todo el mundo debería ver ese tipo de vida. Y bueno, quiero decir que cada día somos más jóvenes los que vamos a las plazas de toros. Cada día somos más jóvenes de todas las edades, de todos los partidos políticos, y creo que no se nos debería coartar. Sí, cada vez mucho más. Esto se va multiplicando por 1000. Esto es creciente, ¿no? Toda la juventud como loca, ¿no? Yendo a la plaza de toros de todos los partidos como locos a ir aquí, todo. El guión está perfecto, ¿no? La libertad de decidir si nosotros queremos ir a una corrida de toros o si queremos que sea nuestro futuro. Y ahora... Pero ¿entiendes los argumentos de quien defiende el bienestar del animal y que dice que hay maltrato animal? ¿Los comprendes? Fijaros que aquí ya cuando le pregunta, aquí ya le rompe el guión que tenía escrito y se le escapa un pequeño detalle. No. ¿Para ti no hay maltrato animal? Para mí no hay maltrato animal. No hay maltrato animal, ¿no? Es decir, bueno, en fin, ya decir esto, ya ni los que defienden al toro pueden defenderlo, que no hay maltrato animal, eso es un dato objetivo, pero fijaros lo que se le escapa. O sea, mi familia ha sido ganadera toda la vida y creo que como vive el toro bravo en el campo, no vive ningún otro animal. Ah, que mi familia es ganadera y se dedica y podemos ver cómo se entregan cuerpo y alma para que el toro viva muy bien y ningún animal vive como el toro. En fin, el argumento de siempre y curiosamente, pues nada, han elegido a alguien que su familia vive son ganaderos que tienen supuestamente toro de lidia, no lo dice, pero vamos, yo intuyo que ese es el negocio y claro, lo felices que viven los toros no hay comparación. Oh. Por favor, basta ya. Creo que deberíais de ir a una corrida de toros y me gustaría aprovechar el tiempo para hacer dos preguntas. Bueno, ahí, luego vamos a ver una intervención, yo no conozco a esta señora, pero ya, claro, le ha tocado la fibra y ha saltado. Basta ya, esto es una vergüenza, ¿no? Me gustaría aprovechar este tiempo para hacer dos preguntas. ¡Basta de populismo en la televisión pública! ¡Qué vergüenza es esto! Bueno, totalmente de acuerdo con esta señora. ¡Populismo no, vale! ¡No es mediación! ¡No! No pongáis violentos, por favor. No, se voy a poner violenta por una cosa. El argumento que yo he dicho es cada vez me gusta más. A ti te puede gustar muchísimo, pero no justifica que le pegues un tiro a alguien. A mí me gusta pegar tiros a la gente y cada vez... Argumentos nulos. Bueno, de hecho vamos a ver, antes de seguir, creo que tengo por aquí la intervención de... Sí. La intervención de esta chica se llama Valeria Vegas, que dice, este es lo único que quiero decir. Y ya no vuelvo a hablar. No sé si estaréis de acuerdo, pero es el argumento, fue la más, como habéis visto, la que estuvo más eufórica en contra de las corridas de toros. ¿Sabes cuándo terminarán los toros? Cuando la gente tenga empatía. Y empatía es que yo no necesito ser una mujer maltratada para estar en contra de la violencia machista. No necesito... Ahora eres tú la que está comparando. No lo necesito. Yo no necesito ser un niño del Nepal para estar en contra de la explotación infantil y no necesito ser un animal para estar
en contra de la tauromaquia. Te veo bastante más violenta que yo. ¿Sabes cuándo terminarán los...? Bueno, dice, había un torero ahí, dice, te veo más violenta que yo, te veo más violenta que yo. En fin, bueno, bueno, seguimos. Bueno, vamos a ver también en el tema de la inmigración, que fue uno de los temas principales. A ver, yo le voy a ver el vaso medio lleno. No sé cómo veis vosotros con este invitado, si lo veis medio lleno o medio vacío. Es un agricultor, vaya, yo creo que con buena fe, pero él, una de las frases que dice, ni de derecha ni de izquierda. Que eso ya es una red flag tremenda, pero recojo algunos de los elementos que este señor creo que dice con buena intención, pero vaya, me parece tremendo, ¿no? Que hayan elegido para contrarrestar el discurso de, ¿no? Un discurso racista y un discurso antirracista. Bueno, no sé qué opináis, yo veo el vaso medio lleno, ¿no? Será porque soy extremeño de ámbito rural y entiendo lo que quiere decir y casi lo comparto. Vamos a escuchar. Veamos primero qué han votado ustedes, el público que nos acompaña. Perdón, antes de ir a... Ya que lo he dicho, lo vemos. Luego vamos al tema de la votación de los toros. Bueno, este es el agricultor del que os hablaba. Buenas noches, soy Juan Sánchez, agricultor del Bajo Guadalquivir. Muy bien. Y quería exponer que la situación de los emigrantes, pues me parece imperfecta que pase. Y demás, porque la agricultura está haciendo... Tampoco se expresa muy bien. Creo que ha querido decir que, claro, la situación de los inmigrantes, que es mala, dice, me alegro que le pase. No se refiere a la situación mala, sino que él está a favor de que haya inmigrantes y creo que se regularice, ¿no? Él está a favor de que se regularicen los papeles de los inmigrantes. Creo que es el mensaje que le cuesta decir, pero que creo que es el que quiere decir. Pero bueno, hay alguna... Bueno, escucharlo, a ver qué opináis. Mucha falta mano de obra. Y no la tenemos, lo que no pueden dejarlo pasar sin papeles, porque por eso viene lo de la delincuencia y todas las cosas que dice. La gente tenemos una mala costumbre que es comer todos los días, y si no tiene papeles y no puede trabajar tendrá que robar, o qué hace, se muere de hambre, ya bastante tiene con venirse de su tierra y tener que cruzar para acá como tiene que cruzar, porque han ido multinacionales a quitarle la riqueza y competir deslealmente con los agricultores de otros sitios. Y encima le decimos que... Ese es el gran problema, ni izquierda ni derecha, porque son iguales, porque están saqueando todos los países africanos a costa de destruir a toda la riqueza de allí, hacerlos pobres y hacer pobres a los agricultores y a otros sectores europeos. Ese es el gran problema, y que vengan todos los inmigrantes. Señor, gracias. Bueno, eso le compro, ¿no? Yo creo que uno de los planteamientos creo que sería positivo, pero claro, el colonialismo extractivista en África y en América Latina todavía continúa, pero claro, durante siglos han ido expoliendo todos los recursos humanos y materiales y bueno, pues han condenado a que muchos tengan que emigrar y claro, eso tiene difícil solución, creo que es el camino que hay que seguir y construir sociedades libres, prósperas en esos países, apoyar o por lo menos no expoliarlo, ¿no? Dejar de expoliarlo las riquezas que tienen. Pero bueno, justamente decía, el tema de una de las cosas interesantes de este programa es el tema de la votación, ¿no? Que fijaros, es curioso porque la neutralidad se da hasta en los comentarios cuando gana apabullantemente bueno, vais a ver la cifra. Y todavía creo que es el torero el que dice, bueno, está bastante repartido el asunto, sí, está repartido. Bueno, fijaros la votación, el resultado final del público sobre el tema de los toros. Veamos primero qué han votado ustedes, el público que nos acompaña. Aquí en el plató han votado en verde, la mayoría veo que sí, que dicen que terminarán desapareciendo las corridas de toros. Hay división de opiniones, utilizando un término taurino. Hay división de opiniones, fijaros, por ejemplo, la fila está de abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay más de 20 votos, los 20 verdes. Luego por aquí está un poco más repartido, pero veis que el 20 tiene más de un... Esto es la gente del público, pero luego la gente que ha llamado, el resultado es el siguiente. El reparto de opiniones, ¿no? Hay división. Mucha división, ¿no? Bueno, hay, pero el debate ha hecho todo lo que... Por ahí lo tenéis. Bueno, Chapu, mira qué división hay, que 80-20. sumando las votaciones desde casa, el 80%. Bueno, de casa, han votado. yo creo que ahí en el público es todavía mayor. Fijaros que creo que es más del 80%, pero bueno. Sí, que desaparecerán el 20% que no. Gracias, España. Veamos primero qué han votado Bueno, ustedes. pues nada. Esa es la votación. Bueno, y dentro del público me voy a quedar con algo que a mí es lo que más me gustó. Y fíjate, no conocía esta película, pero la voy a ver. Bueno, un elemento que es tremendo. Si todo lo que están viviendo los inmigrantes ahora extranjeros es algo que los extremeños y los andaluces hemos sufrido precisamente en esa inmigración cuando... Bueno, pues tanto la dictadura franquista, que era terreno para los señoritos, ¿no? Y bueno, para sus cosas,
pues luego los gobiernos del PP y el PSOE han seguido extendiendo esa falta de industrialización o de poner los recursos necesarios para que tierras como Extremadura o Andalucía en menor medida pues pudiera tener las condiciones de vida para sus personas. Y que, bueno, pues ya sabéis que Extremadura, concretamente, que lo que yo conozco, ha sido una tierra, bueno, somos más de 2 millones de extremeños, menos de la mitad viven en Extremadura, más de la mitad viven fuera de Extremadura por esta situación. Somos mano de obra barata, materia de prima barata para tercerizar en otras regiones, ¿no? Como Euskadi, Cataluña y Madrid. Y que todo esto es un fenómeno que se viene dando durante muchos años. Y fijaros, esta película precisamente habla de un extremeño, de la vida de Manolo, no me acuerdo el apellido, pero que es el protagonista de la historia del 47, que habla de esta migración, concretamente en Cataluña, y el secuestro de un autobús, la línea 47, para poder acercar a sus vecinos a la ciudad, ¿no? Ya sabéis que, bueno, pues estas ciudades muchas veces eran... Se crearon, ¿no? Y el hecho del barrio, el barrio de Valleca, en gran parte, eran subviviendas, chabolas de gente que venía de Andalucía, de Extremadura, a poder buscarse la vida, ¿no? Bueno, pues ese fenómeno que tenía una parte de rechazo, pero que también, digo, social, ¿no? Por ciertas élites, también era quien hizo crecer la economía de esos territorios, tanto en Cataluña, Euskadi y Madrid. Y de eso trata la película y creo que es bastante interesante. Para mí lo más interesante que yo no conocía de este programa. Fijaros, porque creo que es buena reflexión, ¿no? Sobre lo que está pasando ahora también con la gente que viene fuera de España. Entre el público hay una persona muy especial, es la nieta de Manolo Vital, en cuya historia se basa la película El 47. Esto cuenta la historia de un conductor de autobuses de Barcelona que secuestró un convoy de la línea 47 para reivindicar que el transporte público llegara a su barrio. Eduard Fernández protagoniza la película, pero la historia real la protagonizó Manolo, que es el abuelo de Joana. Joana, hola, buenas noches, buena nit. Buenas noches, buena nit. Soy Joana Vital, soy la nieta real de Manolo Vital, extremeño, que hizo su vida en Cataluña. Y bueno, vengo a representar de alguna manera la voz de mis abuelos. Mi abuela era de Espluga del Francolí y existieron los movimientos migratorios dentro del propio país como consecuencia de las guerras, como consecuencia de los desacuerdos, pero encontraron un punto de unión fantástico que está muy bien plasmado en la película del 47, porque habla de toda esta gente que se encontró en Cataluña, extremeños, andaluces, gallegos, que fueron capaces de entenderse a pesar de sus creencias políticas, personales o lenguas. Fueron capaces de hacer comunidad y construir sus casas con sus manos. Luego quedaron como quedaron, pero fueron... Ay, Joana, ha bajado el micro, pero voy a pedir... Bueno, ahora le pregunta, ¿no? Por aquí Ada Sainz nos dice, por favor, os lo iba a decir, id a verla. Se llama Manolo Vital el apellido. Era de Valencia Alcántara, hija de un fusilado. Hijo de un fusilado. Bueno, pues información también importante. Que te lo vuelvan a subir porque te quiero preguntar algo, Joana. ¿Tú ves algún paralelismo entre la historia que nos ha contado Yunus y la de tu abuelo? Evidentemente que sí, sí. Estoy hablando de movimientos migratorios que han sucedido en nuestro propio país y las necesidades que hablaba él son las necesidades que tenía mi abuelo en su momento. Y tu abuelo llegó, al principio también encontró mucha incomprensión, gente que no lo quería, esto porque como vi la película hace solo una semana, sí, pero... la fui a ver con mi hijo, me gustó decirle, mira, esto es lo que ha ocurrido. Mucha gente que tuvo que venir porque no tenían nada que comer. Allí, y vinieron aquí a ganarse la vida y hicieron rica Cataluña, construyeron también Cataluña. Esto es nuestra memoria histórica y os invito a todos que veáis la película del 47 porque vais a encontrar un pedacito de vuestra familia en algunos momentos de la película. Os va a encantar, es muy emotiva y vais a conocer la historia de más personas. Muy bien. Joana, pues muchísimas gracias. Bueno, fijaros porque yo voy a hablar como extremeño, cómo yo veo este asunto, o cómo lo veo yo y cómo lo puede ver un inmigrante, ¿no? Esta correlación. A ver, yo soy muy extremeñista y es más, muy reivindicador de la situación en la cual los gobiernos nos han tratado. Claramente, la economía de Euskadi, de Cataluña y de Madrid, que son las tres regiones más ricas de España, en gran medida tiene que ver con una mano de obra barata y una materia prima barata. Lo lógico hubiera sido que esa materia prima
bueno, el tomate, el cereal, los jamones, bueno, todo eso se tercerice y se industrialice para generar puestos de trabajo y crearlos en Extremadura. Pero por desgracia, esas políticas no se han hecho. Si esto lo llevamos, es decir, esto lo que hace es que más de la mitad de los extremeños hayan tenido que alejarse de su familia, de sus amigos, irse a buscar la vida en justamente lo que cuenta esta película, en situaciones tremendas, ¿no? Vivir en infravivienda, buscarse la vida. Bueno, a nivel internacional lo que ocurre es muy parecido. Ha habido un expolio de otras características, pero que precisamente todos estos países ricos se han aprovechado de los recursos y a veces de la mano de obra barata, ¿no? También de la migración, y luego, además de eso, se le criminaliza, ¿no? Entonces, a mí hay una cosa que me revienta de un sector muy pequeño de Cataluña bueno, si os pagamos, vivís gracias a nosotros, ¿no? O apadrina un extremeño. Entonces, ahí me sube la vena, es decir, la parte irracional extremeñista y me vuelvo muy radical. Me vuelvo muy radical porque entiendo que no exactamente igual, pero muy parecido, es totalmente injusto que a los inmigrantes que encima en sus países de origen le han perpetrado un expolio tremendo, que encima se han tenido que alejar de su familia en condiciones muy jodidas, que se van a buscar la vida y que encima se criminalice, ¿no? Bueno, pues esto me pasa a mí como extremeño, un poco hilando, esta es mi reflexión personal, hilando con este asunto que pasa con los inmigrantes. Evidentemente, dentro de los extremeños hay gente buena y gente mala, en los inmigrantes hay gente buena y gente mala, y en Cataluña y en España hay gente buena y gente mala. Ahora, la etiqueta de apadrina a un extremeño o las ayudas a los inmigrantes cuando encima es falso, pues me parece que aquí hay que hacer un frente común importante, porque los monstruos que están alimentando el odio precisamente a las personas que están en una situación muy jodida es peligroso, aparte de totalmente en contra de los derechos humanos que deberíamos de defender. Pero vaya, me quedo con esa reflexión, con algo positivo que, bueno, creo que puede aportar. Y precisamente el otro día vi a Emilio Delgado precisamente hablar de este asunto con el discurso racista o su posicionamiento en varios asuntos de la derecha, y que, como otras veces, bueno, ya sabéis que Emilio Delgado, yo creo que es una de las personas que mejor se prepara sus intervenciones, que aparte va a la yugular de los temas, y justamente hablaba de este mismo posicionamiento. Él, no sé si es de familia extremeña o familia andaluza, pero muy enraizado a la polarización que hay ahora, los problemas que hay ahora con la inmigración, en los años 60, 70, 80, de la migración interna de Extremadura, Andalucía, a zonas más ricas de España. Hemos visto cómo hay quien no tiene empacho en explotar políticamente el miedo al hambre ajena. Pero esto no es nuevo. Aquí en los años 50, 60, la gente que podía se iba a Alemania a trabajar, y quien no, pues venía a trabajar desde Extremadura o desde Andalucía a Madrid, a Bilbao o a Barcelona. ¿Y con qué se encontraban? Con lo mismo, con los peores trabajos, con las peores viviendas en los peores barrios, con los mismos insultos, que si eran ruidosos, que si eran delincuentes, que si venían a quitar el trabajo. En definitiva, señorías, fue el momento de los poblados de absorción y los poblados dirigidos en Madrid, primero Caño Roto, San Fermín, Canillas, Palomeras aquí al lado, hordas de desarrapados amontonándose en torno a chabolas improvisadas y casas bajas. Esa es la historia de los nuestros, señorías, esa es la historia de mi familia. De ahí vengo yo. Y hoy soy diputado en esta casa y tengo un mensaje para los racistas de hoy. Nadie va a impedir que los niños migrantes que están estudiando ahora mismo con mi hijo en el colegio terminen de diputados en esta casa. Y serán maestras, y serán bomberos, y serán profesoras, y demostrarán su contribución al desarrollo de esta región, como lo demostraron quienes vinieron aquí hace 50 años y sufrieron los mismos desprecios, porque las sociedades, señorías, no las levantan ni los especuladores ni los rentistas que defiende este gobierno, ni los comisionistas que pululan alrededor de la presidenta, ni los señoritos que se amontonan en torno a Vox, ni los monasterios, ni los abascales. Las sociedades y su desarrollo es cosa de la gente de abajo que construye mundos cada día con su esfuerzo, y hayan nacido aquí o hayan nacido fuera. Y es que tienen una curiosa sinergia las dos derechas en torno a la migración. Unos amontonan niños en polígonos industriales olvidados de la mano de Dios, y otros se concentran enfrente de esos centros para poner una diana en el pecho a esos niños. Por tanto, la pregunta, señorías, es si el Gobierno de la Comunidad de Madrid está en condiciones de dejar de practicar ya el racismo institucional que está practicando. Muchas gracias. Bueno, pues nada, obviamente, por motivo obvio, empatizo totalmente con la intervención, justamente una reflexión muy parecida a la que os comentaba, ¿no? Con el tema de la inmigración y sus posibles elementos parecidos con lo que ha ocurrido en la historia, ¿no? de España, las migraciones internas, con las migraciones que en las últimas décadas
pues son más movimientos de personas de fuera de España a España, ¿no? Ojo, también de españoles que se van fuera por las políticas internas y no muy favorables al desarrollo personal. Pero bueno, en fin, por ir no solamente a los invitados, creo que lo mejor del programa, justamente cuando hay tanta propaganda, lo mejor que hubo en el programa de 59 segundos, es darnos la oportunidad de que Olga Rodríguez estuviese en la televisión pública hablando de un tema que, bueno, pues tenemos habitualmente a propagandistas como Ronnie Kaplan, el portavoz del ejército de Israel, pues pasándose por todas las teles diciendo unas auténticas barbaridades y que se le permiten decir, y que, bueno, ya sabéis que Olga Rodríguez pues apenas aparece en la televisión, así que, bueno, pues agradecemos, ¿no?, que pueda expresar, bueno, elementos no solamente amparados en la verdad, en la información, sino también en los derechos humanos y en el mínimo de dignidad que hay que hablar de estos asuntos, yendo a la raíz de los problemas y a la falsedad y la hipocresía de la sociedad, de bueno, las instituciones internacionales, ni hablemos de los Estados Unidos, la Unión Europea, pues blanqueando, ¿no?, este genocidio. Vamos a escuchar dos intervenciones que creo que son más que interesantes. Decía Ortega y Gasset que toda realidad que se ignora prepara su venganza. Encima de la mesa tienen que estar todos los hechos y sobre todo el eje vertebral de todo. Un amigo judío israelí que vive en Jerusalén, Rami El-Hanan, dice siempre: hasta que mi país no se dé cuenta de que el precio de no tener paz es más alto que el de tenerla, continuará con su impunidad. La llave para la desescalada es el alto el fuego en Gaza y un acuerdo de paz que contemple el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y lo que acaba de decir la Corte Internacional de Justicia en su último dictamen en julio, que es que tiene que acabar la ocupación ilegal de Cisjordania, de Gaza, de Jerusalén Este, que es lo que atraviesa todo. Yo cada vez que voy a los territorios palestinos veo que siguen anexionando ese territorio y en estos meses han seguido haciéndolo. Es decir, es una huida hacia adelante sin fin, porque, insisto, es en la guerra donde puede conseguir lo que le niega el derecho internacional. Bajo los escombros de Gaza encontraremos los restos del derecho internacional. ¿Qué vamos a hacer con ellos? En fin, bueno, yendo un poco a la raíz también de los asuntos y bueno, pues cómo se blanquea esta situación final, porque también habló sobre esto. Todo grupo humano tiene derecho a defenderse, pero ¿qué estamos hablando cuando...? No, el argumento, ¿no?, que se usa, no, es que Israel tiene derecho a defenderse. Decimos que Israel tiene derecho a defenderse. 42.000 muertos, 95.000 heridos, 2 millones de personas desplazadas a la fuerza, 80% de las infraestructuras de Gaza destrozadas o dañadas, 130 periodistas al menos muertos, la mayor cifra de la historia, más de 200 trabajadores de Naciones Unidas muertos, un contexto de hambre y de enfermedad provocado porque Israel no permite la entrada de ayuda humanitaria suficiente. Conozco a médicos que han tenido que amputar piernas a niñas, que son amputaciones que habrían sido evitables si hubiera antibióticos. Pogromos en Cisjordania, persecución de población palestina, anexión ilegal en Cisjordania y ahora lo de Líbano. Hay otras barbaridades, las conocimos a posteriori. Esto lo estamos viendo en tiempo real. Nadie podrá decir en el futuro que no lo sabía. Todo grupo humano. Bueno, mira, el primer comentario que tiene el tuit, que esta mujer a la que habría que escuchar no 59 segundos, sino 59 horas, tenga que debatir con indocumentados como Villalobos y Claver, debería ser delito. Bueno, totalmente. No, pero no es eso. Es que, por desgracia, Ronnie Kaplan habla 100 veces más tiempo en todas las televisiones que Olga Rodríguez. No solamente, no es que sea un indocumentado, sino que el tipo ese, Kaplan, lo que dice es propaganda y mentiras que favorecen a Israel y que blanquean su genocidio, que por supuesto él no admite que es genocidio y que está todo justificado, matar a más de 15.000 niños, está todo justificado. Y que en todas las teles le dan espacio. En fin, me parece una auténtica vergüenza. Ya os digo, os recomiendo el vídeo de su intervención de Kaplan en Todo es Mentira, de Risto Mejide, y como Echenique, con más tiempo, más fuerza, más contundencia, le paró los pies en seco, se fue con el rabo entre las piernas, se fue tartamudeando, me tengo que ir, así se fue. Bueno, pues también estuvo Zaida Cantera, os recomiendo que lo veáis, si no lo habéis visto, está subido a YouTube completo, todo para que alucinéis, y eso es todos los días, a todas las horas, en todas las teles. En vez de tener a personas como Olga Rodríguez, que aparte de tener un mínimo de dignidad, bueno, un mínimo no, un máximo de dignidad diría yo, bueno, pues tenemos que escuchar a tipos que no tienen ningún tipo de moral, de ética y que aparte difunden desinformación, y alguien como Olga Rodríguez que conoce muy bien el
es decir, ella ha estado un montón de años en Oriente Medio, ¿no? En conflictos de guerra y que incluso estuvieron a punto de matarla en Irak. Bueno, y aparte con su visión, obviamente, no solamente basada en los hechos, sino basada también en la humanidad y en la dignidad y en la ética, ¿no? Entonces, bueno, pues por desgracia no es muy habitual. Bueno, hubo en este mismo sentido, en la misma línea, bueno, estuvo Pablo Iglesias. Claro, es que esto es tremendo, ¿no? Es como lo decía, bueno, vamos a poner racismo y antirracismo. Pues, más o menos, gente, por más que no te guste Pablo Iglesias, pero creo que hay un elemento, más allá de que pueda tener más locuacidad, es que normalmente él, cuando defiende una postura, pues está amparada en un conocimiento, claramente con una línea editorial. Pero es que lo que tiene enfrente es gente como Celia Villalobos que nada más que, no sé, dice tontería, no deja hablar a nadie y por supuesto una indocumentada total, ¿no? Pero bueno, hay que equilibrar, ¿no? La balanza. Pero bueno, vamos a escuchar en este caso, ¿no? Contraargumentando el blanqueamiento, ¿no? Del genocidio como si esto fuera normal. Y bueno, esto, como dice, ¿no? Las mentiras, esto hace 30 años podía ser, ahora con móviles es muy difícil que nos hagáis creer que no hay civiles víctimas en todo esto. Cuando no había teléfonos móviles era más fácil mentir. Hoy es muy fácil ver que Israel es un Estado terrorista que está cometiendo un genocidio contra la población palestina en Gaza, pero esto no empieza el 10 de octubre. Esto empieza hace muchos años, desde el nacimiento de Israel, a partir de acciones terroristas del IRGUM, que es la base de las fuerzas de defensa de Israel. Y no solamente eso, el IRGUM, que fue una organización terrorista, digamos, previa a la construcción del Estado de Israel, que ya fue haciendo genocidios, digamos, ellos querían limpiar étnicamente todo ese territorio porque el pueblo judío era el elegido y había que hacer el Estado de Israel. Bueno, digamos, el fundador, el director, el líder del IRGUM fue el fundador de lo que ahora es el Likud, el partido que empezó llamándose el Partido de la Libertad, que fue criticado con una carta por todos los judíos que vivían en Estados Unidos cuando fueron a recopilar dinero para fundar el partido en un estado democrático donde, bueno, pues defendían esta idea que luego pues se convertiría en el Likud, que ahora, digamos, está Netanyahu, pero que tiene una historia ya de reprobación por los judíos porque los comparaban precisamente con el holocausto judío. Y aquí la retórica, no, estáis atacando al pueblo judío, que hace Kaplan, no, el que esté en contra de que no nos podemos defender. ¿Cómo que os podéis defender? Estáis bombardeando sin ton ni son. En fin, toda esta narrativa podría tener valor y que se esfuerzan, ¿no? En muchos medios y políticos, partidos políticos, ¿no? La derecha aquí en España está desbocada con este asunto, pero a nivel internacional también, de defender lo indefendible, sobre todo cuando esas narrativas contravienen todo lo que podemos ver diariamente bueno, porque se graban, ¿no? Todos estos atentados contra la humanidad. A partir de la aplicación de los horrores del colonialismo en el siglo XX. Pero el problema no es Israel. Israel no va a dejar de ser un Estado terrorista. El problema es el jardín europeo que decía Borrell. El problema es la democracia estadounidense, que están consintiendo un genocidio, la invasión de Líbano, el bombardeo de Yemen, la eliminación de dirigentes iraníes y de dirigentes libaneses de Hezbollah, y que como no actúen y como las poblaciones en Europa y en Estados Unidos no se movilicen, esto puede terminar no solamente en una guerra regional, sino en una guerra mundial, y que a lo mejor, Dios no lo quiera, sean nuestras familias, nuestros ciudadanos los que tengan que saber lo que es una bomba que cae en tu ciudad. Bueno, es que claramente es por lo que apuestan en este aumento de la escalada, obviamente van por esa dirección. Bueno, pongo precisamente, ¿no? Otra de las intervenciones con el asunto del racismo, los inmigrantes, y bueno, con esto cerramos programa 59 segundos. El negocio de esclavizar a personas racializadas. ¿Esclavos en Europa, esclavos en España? Claro que sí. Seguro que este programa lo están viendo mujeres racializadas internas que no pueden ir al médico, que no pueden salir de casa y que no tienen derecho. O hombres racializados jornaleros que trabajan en condiciones espantosas, que viven en chabolas que se queman cada año. Y eso es un negocio para un montón de sinvergüenzas que dicen que no hay sitio para todos. Lo que hay que hacer es algo que ya lo hicieron tanto Aznar como Zapatero en su momento, que es dar papeles a todo el mundo, regularizar a esas personas que son víctimas de un negocio de esclavitud. Celia, ¿papeles a todo el mundo? Bueno, el negocio de esclavizar. Público aplaudiendo. Es verdad que también aplaudieron a la del público esta que decía las burradas repitiendo los bulos estos racistas. Pero bueno, en fin, bueno, yo creo que con esto es suficiente. A ver, me parece buena apuesta televisiva.
la pluralidad siempre es buena, pero me parece un exceso lo de elegir a ciertos discursos por parte de... No es que alguien anónimo, no, tú lo eliges y sabes lo que va a decir alguien del público. Seguramente haya otro elemento como buscar ganar audiencia o que haya posiciones marcadamente diferentes, pero creo que hay ciertos discursos en televisión española que no deberían darse y vaya, creo que eso debe de aspirar televisión española, televisión pública, y no por cuestiones de, bueno, pues ni racista ni antirracista, o racista y antirracista, las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, creo que hay cosas que no debe hacer la televisión pública y que estén pagados con nuestro impuesto, pero bueno, es mi punto de vista. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.